¿Alguna vez has sentido un escalofrío recorrer tu espalda sin razón aparente? ¿O has tenido la sensación de que alguien te observa, aunque estés solo en casa? En este video, no verás leyendas urbanas inventadas ni cuentos de ficción. Lo que estás a punto de escuchar ocurrió realmente. Personas comunes como tú o como yo vivieron estas experiencias, y muchas de ellas jamás volvieron a ser las mismas. Prepárate para conocer las 10 historias verdaderas más aterradoras, relatos documentados, testimonios reales y sucesos tan escalofriantes que te harán mirar 2 veces antes de apagar la luz esta noche. Pero antes de continuar, suscríbete si te gusta el misterio, lo paranormal y lo inexplicable. Y recuerda, no todo lo que no puedes ver, está ausente. Historia 1, el pasajero sin rostro. Era una noche oscura y fría de invierno. Luis, un taxista con más de 10 años en las calles, había decidido hacer un último recorrido antes de terminar su turno. Eran casi las 2:30 de la madrugada y el silencio de la ciudad solo se interrumpía por el golpeteo monótono de la lluvia en el parabrisas. Mientras pasaba por una avenida semivacía, una figura de pie junto a una farola levantó la mano para pedirle el servicio. No era raro encontrar personas a esa hora, aunque sí poco común en esa zona, donde se decía que años atrás había ocurrido un accidente fatal. Luis detuvo el auto. La persona subió sin decir una palabra y se sentó en el asiento trasero, justo detrás del conductor. Llevaba un abrigo largo, mojado por la lluvia, y un sombrero oscuro que le cubría parcialmente el rostro. ¿A dónde lo llevo?, preguntó Luis, mientras ajustaba el retrovisor para mirar al pasajero. El hombre levantó apenas la mano y con voz baja y grave murmuró una dirección, calle 17, esquina con mármol. Luis lo reconoció al instante, esa era una zona donde prácticamente no vivía nadie desde hace años. Durante el trayecto, el ambiente dentro del taxi se volvió extraño. La temperatura bajó repentinamente y el espejo retrovisor se empañó. Pero lo más inquietante fue que cada vez que Luis intentaba mirar el rostro del pasajero, sus facciones parecían inexistentes. Como si estuvieran cubiertas por una niebla invisible. Intentó no pensarlo demasiado. Al llegar a la dirección, el taxista se detuvo, volteó para cobrarle. Pero el asiento estaba completamente vacío. No había nadie. Ninguna marca de agua, ningún sonido de puerta abriéndose. Nada. Sobresaltado, Luis salió del auto y revisó la parte trasera. El asiento seguía seco, sin rastro alguno de haber sido ocupado. Y lo más espeluznante, el taxímetro no había corrido ni un solo segundo. Creyendo que quizás su mente le había jugado una mala pasada por el cansancio, intentó seguir su camino, pero al mirar por última vez el retrovisor, la figura del pasajero volvió a estar allí. Solo que esta vez, estaba sonriendo. Luis abandonó la zona a toda velocidad y jamás volvió a trabajar de noche. Meses después, en una charla informal con otros taxistas, uno de ellos le confesó algo que le heló la sangre. A mí me pasó lo mismo, en la misma calle. Historia 2, Ecos del bosque maldito. Julián, Andrea, David y Paula eran 4 amigos de la universidad apasionados por la naturaleza. Aprovechando un feriado largo, decidieron alejarse del bullicio de la ciudad y acampar en un bosque denso y poco explorado ubicado en las afueras de un pequeño pueblo rural. Los lugareños lo llamaban simplemente el silencio. Antes de partir, un anciano del pueblo les lanzó una advertencia que ninguno tomó en serio. Ese bosque no duerme, él te observa, y si lo escuchas susurrar, ya no podrás volver a ignorarlo. Los jóvenes rieron entre ellos y continuaron su camino. Después de varias horas de caminata, encontraron un claro perfecto para montar sus carpas. Todo parecía ideal, aire fresco, sin señal en el teléfono y una paz que invitaba a relajarse. Pasaron la tarde comiendo, tomando fotos y contando historias junto al fuego. Todo marchaba bien hasta que cayó la noche. Cerca de las 2 de la mañana, mientras todos dormían, Julián se despertó con una extraña sensación de incomodidad.
Escuchaba lo que parecía ser un susurro débil, como si alguien hablara desde el bosque, pero en un idioma que no lograba comprender. Pensó que tal vez era el viento, pero los susurros eran rítmicos, constantes, como una voz real repitiendo algo una y otra vez. Cuando intentó despertar a David, se dio cuenta de que su amigo ya estaba despierto, pero con los ojos abiertos de par en par, inmóvil y respirando agitadamente. ¿Escuchaste eso?, preguntó Julián. David solo asintió. Su rostro estaba pálido. De repente, se encendió la linterna de Andrea desde su carpa y se escuchó un grito. ¿Y quién está ahí afuera? Paula, ¿eres tú? Todos salieron de las carpas en pánico. Paula no estaba. Su mochila sí. Sus zapatos también. Pero ella no. Los tres comenzaron a gritar su nombre, corrieron con las linternas encendidas por entre los árboles hasta que vieron algo aterrador. Paula estaba de pie, descalza, en medio de un círculo de piedras, completamente inmóvil, mirando hacia un árbol enorme. Tenía los ojos cerrados y sus labios se movían, susurrando las mismas palabras inentendibles que había oído Julián. Cuando se acercaron para sacarla de allí, Paula abrió los ojos de golpe y gritó: «No debimos venir aquí». Historia 3. El hospital abandonado. A las afueras de una ciudad olvidada por el tiempo, se alza una estructura gris y deteriorada, el antiguo Hospital General San Rafael. Cerrado desde los años 90, tras una serie de denuncias por negligencia médica, desapariciones inexplicables de pacientes y rumores sobre experimentos no autorizados en el sótano. Durante años, el lugar se convirtió en el escenario de mitos urbanos. Nadie se atrevía a entrar. Hasta que tres jóvenes exploradores urbanos, especialistas en investigar lugares abandonados para su canal de YouTube, decidieron cruzar la línea. Luis, Mónica y Sergio ingresaron al hospital una noche, armados con linternas, cámaras y grabadoras de sonido. Desde el principio, algo no encajaba. Las paredes, aunque cubiertas de polvo, tenían manchas recientes, como si alguien aún caminara por esos pasillos. Las puertas crujían solas, aunque no había viento, y lo más inquietante, las cámaras comenzaban a fallar sin explicación. En uno de los quirófanos encontraron una camilla oxidada. Encima, aún había correas desgastadas y manchas oscuras en el metal. Al inspeccionar una de las gavetas, Sergio encontró algo estremecedor. Una carpeta con fotografías clínicas de pacientes, con fechas de 1993. Pero en la parte inferior, en letras rojas, decía: «No debe verse. Archivo de prueba 27, negativo». En ese momento, Mónica, que estaba grabando sola en el área pediátrica, gritó desesperadamente. Luis y Sergio corrieron hacia ella. Al llegar, la encontraron llorando en un rincón, sosteniendo su cámara con las manos temblorosas. «Lo vi», repetía una y otra vez. «Lo vi ahí parado». Revisaron la grabación. En el minuto 2:36 se puede ver claramente como una figura blanca, con bata de hospital y sin rostro visible, se asoma desde una puerta al fondo del pasillo. La figura no se mueve. Solo observa. Decidieron salir inmediatamente. Pero el hospital no los dejaría ir tan fácil. El camino hacia la salida, que antes era claro, ahora parecía cambiar. Los pasillos se repetían, las escaleras no llevaban a ninguna parte, y las puertas por las que ya habían pasado, aparecían cerradas con cadenas oxidadas que no habían visto antes. «Nos está atrapando», susurró Sergio, cada vez más pálido. «Este lugar está vivo». Después de casi 30 minutos de desorientación, encontraron una salida trasera abierta. Sin pensarlo dos veces, corrieron hasta el auto y huyeron del lugar. Días después, al revisar todo el material grabado, descubrieron algo que los dejó helados. En cada toma, sin importar en qué parte del hospital estuvieran, había una figura blanca al fondo, casi imperceptible, observándolos en silencio. Mónica abandonó el canal. Luis dejó de grabar.
Y Sergio, el más escéptico del grupo, aún tiene pesadillas con la voz que escuchó susurrarle al oído antes de salir. Ya sabes que existo, ahora no me olvidarás. Desde entonces, nadie ha vuelto a entrar al Hospital San Rafael. Aunque algunos dicen que, al pasar por la calle, se pueden ver luces encendiéndose en la tercera planta, donde ya no debería haber electricidad. Historia 4. La llamada desde el ataúd. Valeria siempre había sido muy cercana a su abuela Carmen. Desde niña, ella fue como una segunda madre, amorosa, protectora y profundamente espiritual. Pero Carmen guardaba un secreto. Durante años, insistía en algo que a todos en la familia les parecía extraño. El alma necesita comunicarse antes de irse del todo. Y a veces, usa lo que tenga a mano. Nadie le prestaba atención. Hasta que ocurrió lo imposible. Carmen falleció repentinamente a los 84 años, de un paro respiratorio mientras dormía. Su funeral fue sencillo, lleno de flores blancas y mucha tristeza contenida. Valeria, destrozada, colocó algo simbólico dentro del ataúd antes de que lo sellaran. El celular viejo de su abuela, apagado y sin batería, como una forma simbólica de seguir en contacto. La noche siguiente al entierro, a las 3:17 de la mañana, el teléfono de Valeria sonó. Número desconocido. Ella, medio dormida, lo contestó sin pensar. ¿Hola? Nadie respondió. Solo se escuchaba estática, y algo más. Una respiración débil, entrecortada, como si alguien intentara hablar desde muy lejos. Pensando que era una broma o una interferencia, colgó. Pero al revisar el historial de llamadas, algo la hizo detenerse. La llamada venía del número de su abuela. Confundida, trató de encender el viejo celular que tenía guardado en casa desde hacía años. Estaba sin chip y sin batería. A la noche siguiente, exactamente a la misma hora, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, Valeria decidió grabar la llamada. Al reproducirla, pudo escuchar con más claridad. Una voz lejana decía entre susurros: «No estoy sola, no es como dicen». Aterrada, fue hasta el cementerio al día siguiente. Pidió permiso para abrir la tumba, pero fue rechazada. Los cuidadores del lugar le dijeron que en los últimos días, varias personas habían reportado ruidos extraños cerca del nicho donde estaba enterrada Carmen, sonidos metálicos, como si alguien golpeara desde dentro. Esa noche, la tercera consecutiva, la llamada volvió. Pero esta vez, no fue una voz débil, sino un grito desgarrador. «Sácame de aquí». Fue lo último que se escuchó. El celular no volvió a sonar. Valeria quedó en shock, y nadie en su entorno le creyó. Hasta que un investigador paranormal contactó con ella, después de ver su publicación en un foro. Analizó la grabación y concluyó algo escalofriante. La voz tenía el mismo patrón vocal que el de Carmen, pero estaba distorsionada por una frecuencia electromagnética asociada con interferencias subterráneas. Según su teoría, el alma de Carmen quedó atrapada entre dimensiones y el celular fue su única vía de contacto antes de ser arrastrada definitivamente. Desde entonces, Valeria duerme con el teléfono apagado. Y el celular que dejó en el ataúd nunca fue encontrado cuando exhumaron el cuerpo. Historia 5. El huésped de la habitación 237. Claudia era recepcionista de noche en el Hotel Imperial, un edificio elegante pero antiguo, situado en el centro de la ciudad. Tenía más de 80 años de historia y una larga lista de huéspedes ilustres y de rumores inquietantes. Uno de los más persistentes era sobre la habitación 237, ubicada al final del tercer piso. Decían que había sido cerrada por más de 2 décadas, pero nadie del personal sabía exactamente por qué. Claudia, curiosa por naturaleza, había preguntado muchas veces. Siempre obtenía la misma respuesta: «No te metas con esa habitación. No está vacía, solo está cerrada». Una noche de tormenta, cuando el hotel apenas tenía 3 huéspedes, ocurrió algo inesperado.
A las 3:02 de la mañana, el sistema marcó la entrada de una reserva en línea, algo imposible a esa hora. Lo más extraño fue que la habitación asignada automáticamente era la 237. Claudia pensó que era un error del sistema. Pero segundos después, el timbre de la recepción sonó. Un hombre alto, pálido, con un sombrero antiguo y un abrigo largo, estaba de pie frente al mostrador. «Tengo una reserva», dijo con voz ronca. «A nombre de Samuel Rojas». Ella, inquieta, revisó la base de datos. Y allí estaba, reserva confirmada. Check-in, 3 de la mañana, habitación 237. A pesar de la incomodidad, Claudia no podía rechazar la entrada. Le entregó la llave manualmente ya que las tarjetas no funcionaban con esa puerta, y el hombre se fue sin decir una palabra más. Horas después, Claudia sintió una extraña necesidad de revisar el monitor de seguridad. Al poner la cámara del pasillo del tercer piso, la habitación 237 aparecía abierta. Pero no había nadie entrando ni saliendo. Alarmada, subió para verificar. El pasillo estaba helado, aunque no había ventilación en esa área. Al llegar a la puerta, la encontró entreabierta. Dudó, pero empujó lentamente. El interior estaba completamente oscuro, excepto por una lámpara encendida sobre un escritorio antiguo. Sobre la cama, había una maleta vieja y abierta, pero ningún huésped. Al girar para irse, Claudia escuchó un susurro directo al oído. «Gracias por dejarme entrar, otra vez». Corrió escaleras abajo. Al revisar los registros del hotel antiguos, descubrió algo perturbador. En 1983, un hombre llamado Samuel Rojas se había hospedado en la 237. Se quitó la vida ahorcándose con el cinturón de su bata de baño. El hotel, para evitar mala prensa, cerró la habitación permanentemente y borró su historia de los archivos modernos. Hasta esa noche. Desde entonces, la habitación 237 hectáreas ha aparecido y desaparecido del sistema sin explicación. Algunos empleados aseguran que, si te acercas a su puerta después de las 3 de la mañana, puedes escuchar que alguien teclea su nombre desde adentro. Historia 6. El reflejo que no era tuyo. Martina se acababa de mudar sola a un pequeño departamento antiguo en el centro de la ciudad. Estaba emocionada por su independencia, pero desde la primera noche, algo en el lugar le generaba una incomodidad difícil de explicar. Todo estaba en orden, salvo un detalle, el espejo del baño. Era grande, de marco metálico envejecido, y estaba anclado firmemente a la pared. El casero le explicó que era original del edificio, que tenía más de 70 años, y que jamás lo habían reemplazado. La primera noche, al cepillarse los dientes, notó algo extraño. Su reflejo tardaba una fracción de segundo más en moverse. Lo achacó al cansancio y no pensó más en ello. Pero noche tras noche, las pequeñas anomalías se hicieron más evidentes. Una madrugada, al pasar frente al espejo sin luz, juró ver que su reflejo la miraba con una leve sonrisa, mientras ella tenía el rostro neutro. Encendió la luz. El reflejo volvió a la normalidad. Martina comenzó a grabarse por curiosidad con su celular, dejando la cámara apuntando al espejo mientras dormía. Al revisar el video al día siguiente, encontró algo escalofriante. A las 3:14 de la mañana, su reflejo en el espejo se giró hacia la cámara y la observó directamente, aunque ella nunca se había movido en la cama. El reflejo se movía solo. Decidida a deshacerse del espejo, intentó retirarlo de la pared, pero descubrió que estaba atornillado y sellado con tornillos especiales desde dentro del muro. Como si alguien no quisiera que fuera removido jamás. Las noches siguientes, el reflejo comenzó a cambiar aún más. Ya no imitaba sus movimientos, sino que se quedaba parado, mirándola, incluso cuando ella ya había salido del baño. A veces, cuando apagaba la luz, podía ver dos ojos brillantes en la superficie del vidrio, esperando. La gota que colmó el vaso ocurrió una noche lluviosa.
Martina despertó con una sensación de estar siendo observada. Al mirar hacia la puerta del baño, la vio ligeramente abierta y dentro, una figura idéntica a ella, completamente inmóvil, observándola desde el espejo. El problema es que la verdadera Martina estaba en la cama. Saltó a encender todas las luces. Cuando fue al baño, el espejo reflejaba todo con normalidad. Pero había algo nuevo grabado con huellas en el vaho del vidrio. Ya no eres la única. Martina se mudó inmediatamente. Pero desde entonces, en cualquier espejo donde se refleje, siente que hay algo más allí con ella. Algo que no está imitando, sino esperando el momento de tomar su lugar. ¿Y tú? ¿Estás completamente seguro de que tu reflejo se mueve al mismo tiempo que tú? Historia 7. El autoestopista de la carretera 13. Julián era repartidor nocturno de una empresa de encomiendas entre provincias. Conducía largas distancias durante la madrugada y, a pesar del cansancio, disfrutaba la soledad del camino. Pero esa noche, su ruta lo obligó a tomar una vía que todos los camioneros evitaban. La infame carretera 13. Un tramo olvidado de asfalto, estrecho y sin iluminación, que atraviesa una zona rural y boscosa donde decían habían ocurrido desapariciones misteriosas durante años. Una zona donde las leyendas locales advertían de un peligro muy particular. Nunca levantes a nadie en la carretera 13 después de la medianoche. Porque puede que no esté vivo. Julián no era supersticioso. A las 2:11 de la mañana, bajo una lluvia tenue, mientras avanzaba con la radio apagada y los limpiaparabrisas funcionando al ritmo de su respiración, vio una figura al borde de la carretera. Era un hombre con un abrigo largo, completamente empapado, y el pulgar levantado. Movido por la empatía, Julián detuvo el vehículo. ¿A dónde vas?, preguntó al bajar un poco la ventanilla. Más adelante, dijo el hombre con voz grave. Solo llévame hasta donde puedas. Julián abrió la puerta del copiloto. El autoestopista subió sin decir una palabra más. Su presencia era fría, como si trajera consigo el clima de otro mundo. Durante los primeros minutos no hablaron. El pasajero solo miraba hacia el frente, sin parpadear. Fue entonces cuando Julián notó algo extraño. El retrovisor no lo reflejaba. Miró de reojo. El hombre seguía allí, inmóvil, pero su reflejo no existía. Intentó calmarse. ¿Vives por aquí cerca? El pasajero sonrió, sin girar la cabeza. Vivo, en los lugares donde nadie quiere quedarse. Julián tragó saliva. La temperatura dentro del vehículo había descendido, y el vaho cubría los cristales a pesar de que la calefacción estaba encendida. A los pocos minutos, el autoestopista alzó la mano lentamente y señaló hacia un desvío boscoso, sin luces ni señalización. Por aquí, es mi destino. Julián, ya alterado, detuvo el auto. No puedo seguir por ahí. Está fuera de mi ruta. El pasajero giró lentamente la cabeza hacia él. Ya has llegado, demasiado lejos. Y desapareció. Literalmente. El asiento del copiloto quedó vacío. Sin abrir la puerta. Sin sonido. Solo quedó una huella mojada en el tapiz y un olor indescriptible a tierra mojada y flores marchitas. Julián, en estado de shock, dio media vuelta. Pero lo peor llegó cuando, una hora más tarde, al llegar a una estación de servicio, fue al baño y se miró al espejo. Tenía barro en el hombro derecho. Como si alguien le hubiera apoyado la mano desde el asiento del copiloto. El mecánico del lugar, al notar su estado, le preguntó qué ruta había tomado. La carretera 13, respondió Julián, con la voz temblorosa. El hombre palideció. ¿Y viste al autoestopista? Sí, ¿cómo lo sabes? El mecánico suspiró y le mostró un periódico viejo colgado en la pared. En él, una noticia amarillenta decía: desaparece camionero tras recoger a misterioso autoestopista. Última ubicación conocida, carretera 13.
La foto en blanco y negro mostraba a otro conductor, con la misma cara de terror que Julián sentía ahora. Desde ese día, Julián jamás volvió a conducir de noche. Y aunque cambió de ciudad y de trabajo, cada vez que pasa cerca de un espejo o una ventana del auto, a veces ve una silueta sentada a su lado, solo por una fracción de segundo. Y siempre con el pulgar levantado. Historia 8. El diario de la cabaña. Lucía era estudiante de antropología, apasionada por las leyendas rurales y los relatos de comunidades olvidadas. Cuando encontró una vieja cabaña en los registros de un asentamiento abandonado en los bosques del sur, decidió investigar. Iba sola. Era su primera salida de campo. La cabaña, aislada, estaba cubierta de musgo y telarañas. Sin electricidad, sin señal, y apenas se sostenía por los troncos húmedos y podridos que conformaban su estructura. En su interior, había solo una cama rota, una chimenea cubierta de hollín y un escritorio. Encima del escritorio, perfectamente centrado, descansaba un diario de tapa de cuero gastada. No tenía título ni nombre. Solo una inscripción grabada a mano en la primera página. Si lo abres, no dejes de escribir. Lucía pensó que era una frase poética. Y como buena investigadora, lo hojeó. Las primeras páginas eran anotaciones cotidianas, de alguien que parecía haber vivido allí muchos años atrás. Día 1, la cabaña está tranquila. No he escuchado ruidos anormales aún. Día 3, los árboles parecen moverse más de lo normal en la noche. Día 5, algo me observa desde la ventana. Pero no hay huellas. La escritura se volvía más caótica con cada página. Más nerviosa. Más frenética. Día 9, el diario no me deja dormir. Si dejo de escribir, escucho voces. Día 12, no soy el único aquí. Hay alguien en la pared. Lucía, atrapada por la narrativa, siguió leyendo hasta altas horas de la madrugada. La última página escrita decía: Día 18, ya no soy yo el que escribe. Si alguien encuentra esto, huye. No cometas el error de seguir leyendo. Al pasar la página, encontró una hoja en blanco. Pero lo más aterrador fue que, mientras la observaba, aparecieron letras escritas lentamente, justo frente a sus ojos. Día 19, ella está aquí. Lucía retrocedió, sin entender cómo era posible. El diario, por su cuenta, seguía escribiéndose. Día 20, su nombre es Lucía. Y acaba de cometer el mismo error. Corrió a empacar sus cosas, pero cuando intentó salir, la puerta ya no estaba. Solo un muro de troncos cubierto de inscripciones extrañas, como si la cabaña hubiera cambiado mientras leía. La chimenea encendió una llama sin fuego. Una figura oscura se proyectó en la pared. Y entonces lo entendió. La cabaña no estaba abandonada. Solo estaba esperando a su próximo autor. Desde aquel día, nadie volvió a saber de Lucía. Meses después, unos excursionistas encontraron la cabaña por accidente. Estaba vacía, salvo por un diario sobre el escritorio. Al abrirlo, la primera frase que leyeron fue: Día 1, me llamo Lucía. Pensé que sería una simple investigación. Pero el diario me está escribiendo a mí. Historia 9, la vecina que no envejece. Daniel y su esposa se mudaron a un barrio residencial muy tranquilo, ideal para formar una familia. Era un lugar donde todos se saludaban, cuidaban sus jardines y compartían pasteles los fines de semana. Pero había una vecina que llamaba la atención desde el primer día. Vivía sola, en la casa al fondo de la calle, y nunca salía durante el día. Solo se la veía al anochecer, regando sus plantas, siempre con la misma ropa, un vestido largo y oscuro, y un sombrero de ala ancha. Su nombre, según los vecinos más antiguos, era Doña Clara. Y aquí venía lo extraño. Todos decían que ella vivía allí desde hacía más de 60 años. Daniel, escéptico, pensó que eran exageraciones de gente mayor.
Hasta que, un día, encontró en la biblioteca local un periódico viejo con una nota curiosa. Niña desaparece tras visitar la casa de la señora Clara. Año 1972. El rostro en blanco y negro de la señora Clara era idéntico al actual. Esa noche, Daniel decidió observarla desde su ventana. A las 2:17 de la mañana, vio cómo Clara salía al jardín, pero esta vez sin sombrero, y su silueta no proyectaba sombra a pesar del farol encendido. Durante semanas, comenzó a notar otros detalles inquietantes. Los gatos callejeros no se acercaban jamás a su casa. Las flores de su jardín nunca marchitaban. Y una noche, juró ver dos ojos brillantes observándolo desde la rendija de su persiana. Decidido a resolver el misterio, Daniel se armó de valor y fue a visitarla. Clara lo recibió con amabilidad. Su voz era suave, pero algo en su tono lo erizaba. Todos preguntan cómo me mantengo joven, Daniel. Pero nadie quiere la verdadera respuesta, dijo, mientras le servía té. No es juventud, es permanencia. Daniel sonrió incómodo. ¿Permanencia? Ella se acercó lentamente. Cuando una vida termina, otra se conserva. Siempre debe haber equilibrio. Entonces, su rostro cambió. Por una fracción de segundo, Daniel vio una piel reseca, los ojos completamente negros y una mueca inhumana. Parpadeó. Y Clara ya lucía normal, como si nada hubiera pasado. Esa noche, Daniel tuvo pesadillas. Soñó con niños gritando desde el sótano de la casa de Clara. Y cuando despertó, tenía una marca en el cuello, como si algo le hubiera tocado mientras dormía. Desde entonces, evita pasar cerca de su casa. Pero la historia no termina ahí. Una semana después, la esposa de Daniel fue a visitar a Clara por cortesía. Desde entonces, ella también ha comenzado a cambiar. Ya no duerme de noche. Ya no envejece. Y en su jardín, las flores nunca mueren. Historia 10. La cámara de seguridad no miente. Andrés era guardia de seguridad nocturno en un edificio corporativo de 15 pisos, en una zona financiera de la ciudad. Llevaba años en el turno de la madrugada. Le gustaba la rutina, revisar monitores, caminar por los pasillos vacíos y tomar café en soledad. El edificio estaba casi deshabitado después de las 9 de la noche. Solo luces automáticas, ascensores apagados y un eco constante que rebotaba en las paredes. Una noche, mientras revisaba las cámaras del piso 12, uno de los más antiguos y nunca remodelado, notó algo extraño. En la pantalla, justo frente a la cámara del pasillo, se veía a una mujer parada. Vestía ropa de oficina, pero no tenía rostro. Literalmente. Solo una superficie lisa, sin ojos, nariz ni boca. Estaba inmóvil. Totalmente quieta. Como si supiera que alguien la observaba. Andrés pensó que era un error de imagen o un fallo en la grabación. Avanzó unos segundos en el metraje y la figura giró lentamente hacia la cámara. De pronto, la pantalla se volvió negra. Una interferencia inusual. Cuando volvió la imagen, la figura ya no estaba. Decidió subir al piso 12 con su linterna. El pasillo estaba completamente vacío. Pero lo que encontró fue mucho peor. Todas las cámaras de ese piso habían sido desconectadas, desde dentro. Cuando volvió a la sala de vigilancia, revisó las grabaciones anteriores. Y entonces lo vio. La misma mujer sin rostro aparecía en varias noches anteriores, siempre parada en el mismo lugar, durante exactamente 3 minutos con 33 segundos. Al día siguiente, reportó lo ocurrido a su supervisor. Pero en lugar de escucharle con preocupación, el hombre simplemente suspiró y le dijo: ¿La viste, verdad? Andrés se quedó helado. ¿Usted también? El supervisor asintió. Desde hace años. A todos los guardias les pasa, y siempre justo antes de que renuncien. Andrés no entendía. ¿Qué es? ¿Un fantasma? El supervisor lo miró fijamente.
¿Sabes qué es lo más raro? Que nadie que haya grabado esa figura sigue con vida más de un mes después. Y tú, grabaste anoche, ¿cierto? Andrés intentó borrar los archivos, pero no pudo. El sistema los protegía automáticamente. Y desde esa noche, cada vez que revisa las cámaras, la mujer está más cerca. En la primera grabación estaba al fondo del pasillo. En la segunda, a medio camino. Y en la última, estaba frente a la puerta de la sala de vigilancia, mirando directo a la cámara, a punto de entrar. Desde entonces, Andrés no ha vuelto al trabajo. Nadie ha podido contactarlo. Pero en las grabaciones más recientes, un nuevo guardia ya ha sido asignado. Y anoche, por primera vez, también la vio. Porque la cámara no miente. Pero lo que capta, a veces debería permanecer oculto. Después de escuchar estas 10 historias reales, solo queda una pregunta. ¿Realmente estamos solos? ¿Estamos seguros de que todo lo que vemos es real? ¿Y lo que no vemos? Lo que se esconde en las sombras, detrás del reflejo, en las paredes que crujen cuando cae la noche. Historias como estas no solo nos aterrorizan. Nos recuerdan lo frágil que es nuestra percepción de la realidad. Nos hacen pensar que tal vez hay cosas que no deberíamos investigar. Puertas que es mejor no abrir. Vecinos que es mejor no conocer. Y cámaras que es mejor no revisar. Si te estremecieron estas historias, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video con alguien valiente.